Hola a todos, hoy vamos a hablar de los trastornos hidroelectrolíticos. Bueno, en parte hay varios trastornos hidroelectrolíticos, pero solamente los que nos vamos a basar en la clase de hoy va a ser en hiponatremia, hipercalemia e hipocalemia. Comenzando con la hiponatremia, se define cuando la concentración sérica de sodio es menor a 135 mil equivalentes por litro y causada por una falla en la excreción normal de agua. Muchos pacientes con hiponatremia tienen una sola causa, pero en ocasiones hay múltiples factores que pueden contribuir a la disminución del sodio plasmático. En jóvenes o pacientes, personas normales, digamos, el consumo excesivo de líquidos normalmente no genera una hiponatremia por dilución, debido a que se suprime la liberación de la hormona antidiurética, permitiendo así que se elimine el exceso de agua a nivel renal a través de una orina diluida. En los pacientes que tienen alterado la excreción renal de agua, generan una hiponatremia, ¿sí? Y eso se debe porque no hay una liberación, una inhibición en la liberación de la hormona antidiurética que eh, ayude a eliminar este exceso de agua. Pero hay ciertos trastornos primarios, como son los trastornos psicóticos de la polidipsia primaria, en donde estos individuos lo que hacen es consumir grandes cantidades de líquido, ¿sí? Que a pesar de que el riñón funciona correctamente y se elimina la cantidad de agua correctamente debido a que se suprime la hormona antidiurética, eh, digamos, el filtrado o la capacidad de eliminar la excesiva cantidad de agua se encuentra sobrepasada, entonces de todas maneras se genera una hiponatremia dilucional. Las hiponatremias es en varias formas, ¿sí? La primera, según la anatremia, es decir, según el sodio plasmático, en leve, cuando es 130 a 134 mil equivalentes por litro, moderada de 120 a 129 y severa por debajo de 120. Según la velocidad de instalación, puede ser aguda cuando comienza en menos de 48 horas y esa es la más temible por el riesgo de muerte. Y la crónica cuando es más de 48 horas y el riesgo que se puede desarrollar acá es por tratar de corregir rápidamente la hiponatremia y ese riesgo y esa sobrecorrección puede generar un daño. El estado de la volemia, según si tenga volemia disminuida, normal o aumentada, y según la clínica del paciente si es sintomática o asintomática. La mayoría de los pacientes con hiponatremias crónicas suelen ser pacientes asintomáticos, donde ya el organismo se ha adaptado una disminución del sodio plasmático, pero de los más temidos em, es cuando la hiponatremia es severa, cuando el paciente está muy sintomático y es de instalación aguda. Eso ya nos habla de una emergencia donde el paciente necesita reposición de los iones para evitar complicaciones neurológicas. Las causas de hiponatremia son muchas, pero en la práctica lo más frecuente son por el uso de diuréticos como las tiazidas, que inducen la liberación de sodio y consiguiente agua, durante el postoperatorio, que lo vamos a pasar a explicar dentro de las causas en la siguiente diapositiva, y la secreción de inadecuada hormona antidiurética, que es la causa más frecuente de hiponatremia normovolémica. Bueno, entonces las causas las podemos subdividir en hiponatremia con osmolaridad aumentada, en los casos de hiperglucemias, hiponatremia con osmolaridad normal, como son las pseudo hiponatremias. Estas las podemos subdividir en isotónicas o hipertónicas de acuerdo a la tonicidad. Dentro de las isotónicas tenemos a las hiperlipidemias, en donde en los cuadros de hipertrigliceridemia, que son suficientemente graves como para provocar eh, manifestaciones clínicas significativas, se ha visto de que hay una falsa disminución del sodio plasmático en aquellos pacientes que han tenido, por ejemplo, manifestaciones de pancreatitis secundaria al aumento de los triglicéridos. En estos casos se utiliza un analizador de electrolitos que es susceptible a los artefactos creados por la hiperlipidemia. Entonces, por cada aumento de 10 milimoles por litro de triglicéridos, puede llegar a disminuir en el análisis hasta un mil equivalente por litro del sodio. También se ha visto en los pacientes con
ictericia obstructiva, donde aumenta el colesterol sérico total. También se ha visto estos tipos de artefactos en donde digamos, se ha visto de que puede haber pseudohiponatremias a partir de los 970 eh, miligramos por decilitro de colesterol, es como para pensar en otras causas, ¿sí? Y también tenemos a las hiperparaproteinemias en los casos de, por ejemplo, de mielomas, donde la proteinemia supera los 10 gramos por decilitro. Se estima que por cada aumento de 1 gramo por decilitro de la concentración de proteínas plasmáticas, disminuye la concentración de sodio sérico en aproximadamente 0,7 miliequivalentes. Además de la reducción en el contenido de agua en plasma, que es causada por una alta concentración de proteínas, las proteínas monoclonales pueden reducir también artificialmente la concentración de sodio medida por estos dispositivos sensibles a artefactos, ¿sí? Y por último, de las isotónicas tenemos las hiponatremias por dilución en aquellos que se produce como complicación de la extirpación, por ejemplo, de la vejiga o de la próstata, como las reacciones transureterales. Se absorben gran cantidad de sustancias, de soluciones en realidad que son utilizadas para lavar la vejiga, como es el manitol, el sorbitol o la glicina, y en ese caso se produce este síndrome que se denomina síndrome de transureteral, ¿sí? Y dentro de las hipertónicas tenemos la hiperglucemia. La hiperglucemia lo que determina por diferencia de tonicidad es el arrastre de agua del espacio intra al extracelular, es decir, hacia los vasos, generando así dilución del plasma y bajando el sodio sérico. Y el manitol, cuando se utilizan, por ejemplo, el manitol o las inmunoglobulinas endovenosas, esta última muchas veces se suspenden en soluciones de manitol hipertónico y también genera el mismo efecto, arrastra agua y genera una hiponatremia dilucional. Y por último, de las causas más frecuentes, que son las hiponatremias hipotónicas, tenemos como causas de disminución de la concentración de sodio sérico a las que son consideradas como pérdida primaria de sodio, como es la sudoración excesiva, las pérdidas gastrointestinales, como por ejemplo vómitos, diarrea o drenajes por sonda en pacientes que han tenido alguna cirugía abdominal, o pérdidas renales también, como por ejemplo el uso de diuréticos, la diuresis osmótica o la nefropatía con pérdida de sodio. También la podemos clasificar dentro de la hiponatremia hipotónica aquellos que tengan un incremento primario del agua, es decir, aumente el agua y por dilución digamos, disminuye la concentración de sodio plasmático, como es la polidipsia primaria o psicógena, donde el impulso para consumir agua sobrepasa la gran capacidad de eliminación normal del riñón, como dije al comienzo de la clase, que es de 12 litros por día, más o menos. La disminución de ingesta de solutos, como por ejemplo la potomanía de cerveza. Los grandes bebedores de cerveza suelen ingerir pocas proteínas y electrolitos y exceden la capacidad de eliminación renal de agua. La liberación también de vasopresina arginina, que está mediado generalmente cuando hay dolor intenso, náuseas y también mediado por fármacos. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esta es la causa más frecuente de hiponatremia normovolémica y se debe a la liberación anormal de vasopresina del lóbulo posterior de la hipófisis o porque se sintetiza en forma ectópica, disminuyendo así la eliminación de agua libre por el riñón. También la insuficiencia suprarrenal, sobre todo el déficit de cortisol, induce a la hipersecreción de vasopresina, el hipotiroidismo grave. Esto se ha visto en pacientes que, digamos, en este caso se produce hiponatremia porque hay una reducción del gasto cardíaco, obviamente le llega menor sangre para el filtrado glomerular y eso determina por mecanismos de retroalimentación aumento de la secreción de vasopresina.
Y en los casos de insuficiencia renal crónica también se ha visto la hiponatremia. Y por último, el incremento en el sodio, eh, o sea, en este caso hay aumento del volumen de los líquidos extracelulares. En este caso se suelen acompañar de edemas y todos estos cuadros tienen en común la disminución de la volemia arterial circulante eficaz, es decir, que hay un tercer espacio eh, donde se deposita el agua, ¿sí? Y eso produce un aumento de la sed y los niveles de vasopresina, como son, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis o en los síndromes nefróticos. En cuanto a la clínica, principalmente manifiestan clínica quienes tienen episodios agudos o cuando hay una reducción marcada en la concentración de sodio en suero, ¿sí? Eh, la mayoría de los síntomas reflejan la disfunción neurológica que es inducida por el edema cerebral que está relacionado con el grado de hiponatremia. Eh, Al haber disminución del sodio plasmático, la concentración de sodio plasmático, el agua tiende a, por diferencia obviamente de concentración, al haber más sodio dentro de la célula, el agua migra hacia, por diferencia de tonicidad en realidad, migra hacia el espacio intracelular generando edema celular. Y eso es lo que determina el edema cerebral y los síntomas neurológicos. Como vemos, en la clínica aguda se suele producir cuando la concentración de sodio es menor a 125-130 ya miliequivalentes por litro. Los síntomas son síntomas de náusea y malestar general. Ya cuando el sodio baja por debajo de 120-115, el paciente ya suele manifestar síntomas como cefalea, y si progresa esta disminución del sodio puede haber letargo, obnubilación, convulsiones, coma y paro respiratorio, ¿sí? En cambio, en un paciente con una hiponatremia crónica, es decir, más de 48 horas de evolución, los síntomas pueden ser fatiga, náuseas, mareos o vómitos. Puede haber alteraciones en la marcha, olvido, confusión y letargo y calambres musculares. En este primero, sobre todo, la fatiga, náuseas, mareos y vómitos suelen estar presentes en un tercio de los pacientes cuando el sodio sérico está por debajo de 120 miliequivalentes por litro. ¿Qué solicitamos? Bueno, quien nos determina la hiponatremia es el sodio sérico, por lo tanto el ionograma, un estado ácido-base. Pediremos también la glucemia para descartar pseudo hiponatremias, urea y creatinina, para ver si hay enfermedad renal crónica o no. La osmolaridad plasmática, esta en realidad se pide en los siguientes casos, como suele ser pacientes que están sometidos a una cirugía transureteral de próstata o una esteroscopía reciente, porque en ese caso se usan soluciones como el manitol, el sorbitol y la glicina que dije anteriormente y pueden absorberse y disminuir el sodio a nivel plasmático por ser osmóticamente activas. Pacientes con suero lipémico, histericia obstructiva, en las discrasias de células plasmáticas conocidas o sospechadas, o cuando sospechemos otra causa de hiponatremia isotónica o hipertónica. La muestra de la orina la pediremos para calcular la fracción excretada de sodio y si el paciente toma diuréticos será la fracción excretada de urea, y si el paciente se interna pediremos una TSH y un cortisol plasmático a las 8 de la mañana por el ritmo circadiano que tiene este último, ya que estas dos también pueden ser causas de hiponatremias. Bueno, en el siguiente algoritmo de diagnósticos lo utilizamos para definir la causa de hiponatremia. Si partiendo de un sodio sérico menor a 135, lo que podemos hacer primero es verificar cómo está la hiperglucemia, ¿sí? Cómo está la glucemia en realidad. Si el paciente tiene hiperglucemia, corregiremos la misma y veremos cómo corrige el sodio. Si el sodio corrige, o sea que se normaliza, estamos enfrente de una pseudo hiponatremia, es decir, una hiponatremia inducida por la hiperglucemia. Si a pesar de corregir la glucemia el sodio baja, sigue bajo o no tiene hiperglucemia el paciente, bueno, lo que nos debemos preguntar es si fue operado de una cirugía de próstata, una RTU de próstata o una histeroscopía uterina, o si recibió drogas endovenosas como el manitol o inmunoglobulinas endovenosas, ¿sí? Como estas dos utilizan sustancias osmóticamente activas como el manitol, determinaremos la osmolaridad sérica, ¿sí?
Si el paciente no recibió ninguno de estos tratamientos o no tuvo ninguna de estas cirugías, bueno, ahí nos preguntaremos cómo cómo están los lípidos, si el paciente tiene o no ictericia y si tiene alguna historia previa de alguna discrasia de célula plasmática, ¿sí? Si lo tiene, también mediremos la osmolaridad plasmática, ¿sí? En ese caso, si tiene hiperlipemia, si tiene ictericia, si tiene discrasia de células sanguíneas y si el paciente recibió las cirugías que dije anteriormente, veremos la osmolaridad plasmática. Si la osmolaridad plasmática está normal o aumentada, bueno, puede ser que sea una hiponatremia isosmolar o hiperosmolar, ¿sí? Y ahí las causas. Si el paciente tiene una osmolaridad baja por debajo de 280 milismoles por kilo o no tiene ni hipertrigliceridemia, ni ictericia, ni discrasia de células plasmáticas, ya estaremos frente a una hiponatremia hipotónica, ¿sí? En ese caso, lo que hay que ver es primero cómo está el filtrado glomerular, si está alterado o no. Si está alterado, bueno, la hiponatremia es secundaria a, digamos, a la enfermedad renal crónica en sí, ¿sí? O sea, a un incremento primario de agua. Y si el paciente no tiene alteraciones del filtrado glomerular, hay que preguntarse si está tomando o no tiacídicos, ¿sí? Si el paciente toma tiacídicos, bueno, suspenderemos el mismo, veremos si la hiponatremia resuelve y si resuelve es una hiponatremia inducida por las tiacidas, que es lo más común en nuestra práctica. Y si la hiponatremia no resuelve o no está tomando diuréticos tiacídicos, eh, en ese caso veremos si el paciente tiene edemas, por ejemplo, edemas periféricos o edemas de pulmón o ascitis, ¿sí? Si el paciente tiene los anteriores, bueno, en este caso estaremos en un eh, incremento del sodio, es decir, un aumento del volumen de los líquidos extracelulares, ¿sí? Habrá que ver cómo está el volumen sanguíneo efectivo, que en ese caso estaría disminuido por el fallo hepático o digamos, por una cirrosis o por un fallo de bomba, digamos. Ahora bien, si no tiene edemas, ascitis o edemas periféricos, veremos cómo está si hay signos de hipovolemia. Por ejemplo, hipotensión postural o un... Si tiene signos de hipovolemia, bueno, habrá que medir el sodio sérico urinario, sí, medir el sodio urinario. Y si no tiene signos de hipovolemia, bueno, habrá que medir el sodio urinario y la osmolaridad urinaria. Bueno, si tenemos signos de hipovolemia, como dijimos anteriormente, habrá que medir el sodio urinario. Si el sodio urinario es menor a 25 miliequivalentes por litro, es decir, que está bajo, estamos frente a una hiponatremia hipovolémica, entonces habrá que buscar las pérdidas extrarrenales. Si el paciente tiene entre 25 y 40, habrá que infundir nuevamente una solución isotónica salina, 1 litro en la primera hora y reevaluar el sodio urinario, ¿sí? Si el sodio da más de 40 miliequivalentes por litro, o sea que está alto, estamos frente a una hiponatremia hipovolémica, pero por pérdida renal. En ese caso habrá que rever la historia clínica del paciente y qué medicación toma, hacer una prueba de cortisol y de un test de estimulación de la CTH, de la adrenocórtico-atrofina. Y en ese caso, si el cortisol nos da bajo al otro día, y habrá que hacer una prueba de estimulación del ACTH. Si nos da positiva, estamos frente a una insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, déficit de glucocorticoides y de mineralocorticoides, recordando que el déficit de cortisol principalmente puede inducir a la liberación o la hipersecreción de vasopresina. Si el paciente tiene una cirugía o una injuria cerebral, estamos ante hay una pérdida de sal a nivel cerebral y si el paciente usa diuréticos será una hiponatremia inducida por diuréticos. Bueno, si no tiene signos de hipovolemia habrá que medir el sodio urinario y la osmolaridad urinaria, ¿sí? Si la osmolaridad urinaria es menor de 100, habrá que
ver si esa osmolaridad urinaria fue tomada o medida después del tratamiento inicial. Si fue así, habrá que pensar en una hipovolemia leve o signos de hipopituitarismo, ¿sí? Y si no tiene, si no fue tomada después del tratamiento inicial, habrá que pensar si el paciente tiene antecedente de un consumo rápido de agua, porque en ese caso estaremos frente a una psicosis por una polidipsia primaria, o si no tiene antecedente de consumo rápido de líquidos, podemos pensar en pacientes con una potomanía de cerveza, por ejemplo, donde tiene alta ingesta de fluidos y baja ingesta de proteínas en la dieta. Ahora bien, si la osmolaridad urinaria no es menor de 100, veremos la siguiente diapositiva. Bueno, siguiendo con el algoritmo, si el paciente tiene menos de 100 miliosmoles de osmolaridad urinaria y tiene un sodio urinario mayor a 40, quiere decir que la orina la estamos concentrando, ¿sí? Si lo tiene, habrá que valorar que el paciente no tenga un déficit de glucocorticoides, es decir, habrá que pedir cortisol y una prueba de ACTH y valorar si hay síntomas o niveles de TSH, ¿sí? Para descartar hipotiroidismo, ¿sí? Si en ese caso el paciente presenta una prueba normal de cortisol, o sea, cortisol plasmático a las 8 a.m. del otro día, da bajo, bueno, tenemos una deficiencia de glucocorticoides, es decir, que el paciente está liberando vasopresina o hormona antidiurética que me lo está explicando el sodio bajo en sangre, ¿sí? Y si no tiene alteraciones del cortisol, habrá que ver la TSH, ¿sí? Si la TSH está elevada, está muy elevada, habrá un hipotiroidismo severo, y si no está elevada, pues estamos en presencia de, por exclusión, diagnóstico de exclusión, en un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, donde en otro momento podemos determinar el tipo de causa, ¿sí? Ahora, si el paciente, después de sodio urinario de 40, mayor a 40, no es mayor a eso, eh, hay que asegurarnos que el paciente tenga una ingesta diaria de 150 mil equivalentes o más en las próximas 24 horas, que lo podemos hacer infundiendo 1 litro de solución isotónica salina en 1 o más horas, ¿sí? Volvemos a medir nuevamente el sodio, y si ese sodio y la osmolaridad urinaria da menor a 40 o la osmolaridad menor a 100, ¿sí? Quiere decir que el paciente está deshidratado, o sea, tiene una hiponatremia hipovolémica, y si el paciente responde con mayor a 40 mil equivalentes de sodio y mayor a 1000 miliosmoles de la osmolaridad urinaria, volvemos nuevamente a pedir las pruebas de cortisol y de TSH. Como dijimos, la secreción inadecuada de hormona antidiurética es la causa más frecuente de hiponatremia normovolémica y se debe a la liberación de vasopresina normal o una síntesis ectópica, disminuyendo así la eliminación de agua libre por el riñón. El diagnóstico es por exclusión, ¿sí? Donde hay características esenciales y suplementarias que nos ayudan al diagnóstico, ¿sí? Pero lo más importante, de acuerdo al algoritmo anterior, es que la molaridad plasmática va a estar disminuida, menor a 235 milismoles por kilo. La osmolaridad urinaria va a estar aumentada porque eh, se libera hormona antidiurética tratando de absorber más agua y con eso concentra más la orina. Entonces la osmolaridad aumenta en la orina y el paciente está euvolémico, es decir, que no hay signos clínicos de depresión de fluidos extracelulares, ¿sí? No hay ortatismo, no hay taquicardia, no hay sequedad de mucosas y tampoco hay signos clínicos de sobrecarga hídrica. Eso me permite a mí pensar, sospechar en un CIJAD. Además del sodio urinario mayor a 40 milimoles por litro, con una ingesta adecuada de sal, cuando la función tiroidea y la función adrenales sean normales y el paciente no esté en uso de diuréticos. Eso me ayuda a diagnosticar un CIJAD. Y bueno, las otras causas, si están presentes, los descartaríamos al CIJAD si tiene insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo. Los objetivos del tratamiento en sí son prevenir nuevas disminuciones en la concentración sérica de sodio, disminuir la presión intracraneal en pacientes que tienen un riesgo de desarrollar una hernia cerebral. Recordemos que hay edema cerebral y eso puede aumentar
la presión intracraneal y generar una hernia cerebral, ¿sí? Aliviar los síntomas de la hiponatremia y evitar la corrección excesiva de la hiponatremia porque hay riesgo de un síndrome de desmielinización osmótica, ¿sí? O mielinisis central pontina. Bueno, como corrección de la hiponatremia se debe hacer un aumento de la concentración de sérica de sodio de 4 a 6 mil equivalentes en un periodo de 24 horas. En toda hiponatremia aguda, severa y sintomática se recomienda hacerlo entre 6 horas o menos, ¿sí? A una velocidad de corrección que no supere los 8.000 equivalentes en 24 horas, ¿sí? Eso es para evitar complicaciones por sobrecorrección, ya que se ha visto que más de 10.000 equivalentes o de 10 a 12 en 24 horas o de 18.000 equivalentes por litro en 48 horas ha generado mielinisis central pontina o desmielinización osmótica. En todo paciente que se le va a corregir el sodio, cuando es agudo y severo, hay que hacer un control de ionograma seriado cada 3 a 4 horas hasta conseguir concentraciones seguras de sodio que sean por lo menos mayores a 125 mil equivalentes por litro. Ante todo cambio, digamos, de corrección del sodio, lo más importante es ver cómo evoluciona clínicamente, ¿sí? Eso como para tener como concepto de que no nos importa cuánto corrige el sodio, obviamente siempre teniendo las limitaciones de no sobrepasarnos, pero al corregir el sodio que nosotros queremos, antes de eso siempre valorar la parte clínica. Bueno, para la corrección de la hiponatremia severa, sintomática, aguda o también en las moderadas, se puede utilizar el cloruro de sodio al 3% o suero salino hipertónico, ¿sí? La forma de prepararla es utilizando 10 ampollas de 10 mililitros cada una, es decir, 100 mililitros en total de cloruro de sodio al 20%, ¿sí? Cada ampolla trae 34.000 equivalentes, es decir, que estaríamos aportando 340.000 equivalentes más 900 mililitros de solución fisiológica isotónica al 0,9%, que serían 138.000 equivalentes por litro. La suma de todos los 1.000 equivalentes son 478.000 equivalentes de cloruro de sodio, que es el equivalente al 3%, ¿sí? Esa infusión de sodio es la que nosotros vamos a utilizar en la fórmula para saber qué cantidad de sodio requiere nuestro paciente, ¿sí? Es decir, aquí en la infusión de sodio se coloca 478 equivalentes por litro menos el sodio sérico que tiene nuestro paciente dividido el agua corporal total, que es el agua, es una fórmula en realidad que se saca de acuerdo al peso y al sexo. El peso por 0,6 en hombres, por 0,5 en mujeres y 0,45 en ancianos. Se saca el agua corporal total, más 1, que es el litro de nuestra bomba preparada, ¿sí? Eso nos va a dar en un litro de cloruro de sodio del 3%, la natremia que nosotros vamos a aumentar, ¿sí? Que sería el cambio en el sodio sérico. Bueno, este es un algoritmo para el tratamiento de la hiponatremia en pacientes que para iniciar el tratamiento lo primero que hay que definir es si la hiponatremia es aguda o crónica. Si es aguda menor a 48 horas, si es crónica mayor a 48 o cuando no se conoce el inicio o la duración de la misma. Ante un paciente con una hiponatremia aguda, el manejo debe hacerse en el hospital y hay que verificar si el paciente tiene síntomas de hiponatremia, tanto leve, aguda, moderada o severa, ¿sí? Si el paciente tiene síntomas, en UpToDate lo que recomienda es hacer 100 mililitros en bolo de solución salina hipertónica al 3% y repetirlas 2 veces si fuera necesario o si persisten los síntomas. Controlar también el sodio sérico cada hora hasta que haya aumentado de 4 a 6 miliequivalentes por litro, después de lo cual se pueden reducir la frecuencia de los controles, ¿sí? Y bueno, la hiponatremia recurrente puede requerir un tratamiento repetido, ¿sí? Ahora, si el paciente no tiene síntomas de hiponatremia o ya se autocorrigió con una diuresis de agua, en ese caso hay que monitorizar el sodio sérico cada hora hasta que haya aumentado de 4 a 6 mil equivalentes por litro, perdón. Y una mayor disminución del sodio indica que no hay una absorción automática o retrasada del agua ingerida. Y si el sodio sérico baja,
hay que administrar 50 mililitros en bolo de solución salina hipertónica, o sea, la mitad de si el paciente tiene síntomas, ¿sí? Y si no autocorrigió con una diuresis de agua, lo que se hace es dar lo mismo, es decir, 50 mililitros de solución salina hipertónica en bolo para prevenir una mayor disminución del sodio sérico, ¿sí? Hay que monitorizarlo cada hora hasta tener hasta ver si va a requerir o no un bolo adicional, ¿sí? Eso es en cuanto a lo agudo. Ahora, si el paciente tiene una hiponatremia que es crónica, hay que ver si el paciente tiene síntomas severos de hiponatremia. Si los tiene, bueno, se hará el manejo intrahospitalario, y si no los tiene, hay que ver si tiene alguna injuria o patología cerebral conocida, por ejemplo, traumática, una cirugía intracraneal reciente o hemorragia, neoplasia intracraneal o una lesión ocupante de espacio. En ese caso, si lo tiene, se manejará también en el ámbito intrahospitalario, pero si no lo posee, habrá que valorar cómo está el sodio sérico, ¿sí? Si es menor a 120 milicavalentes por litro, el sodio sérico, perdón, si no tiene menos de 120, bueno, hay que verificar si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, se hará un monitoreo general y un control por ambulatorio, y si tiene síntomas, el manejo debe ser intrahospitalario con control de sodio sérico cada 6 a 8 horas. Ahora, si el paciente tiene un sodio sérico menor a 120 milicovalentes por litro, habrá que hacer un manejo intrahospitalario, ¿sí? Bueno, en el caso de que la hiponatremia sea menor a 120 milicovalentes por litro, la crónica, como dije, se hace el manejo intrahospitalario y hay que verificar si el paciente tiene una hiponatremia que es debido a una intoxicación por agua autoinducida, como por ejemplo la polidipsia extrema. En alguien con una hiponatremia crónica leve puede producir una hiponatremia más grave, ¿sí? Si ese paciente tiene una hiponatremia debido a intoxicación con agua, se darán medidas generales y monitorizar el sodio sérico cada 6 a 12 horas. Si no tiene, hay que ver si el paciente está edematoso, es decir, si tiene una hiponatremia debido a insuficiencia cardíaca o a cirrosis, ¿sí? En ese caso, si lo tiene, se administrará una solución salina hipertónica al 3% de 15 a 30 mililitros por hora, ¿sí? Más furosemida, que pueden ser 40 miligramos o más de endovenosa 2 veces al día. En ese caso hay que monitorizar el sodio sérico cada 2 a 4 horas y ajustar la tasa de solución salina al 3% para lograr un aumento de 24 horas en el sodio, de 4 a 6 miliequivalentes por litro. Y lo bueno de esto también es que hay que titular la furosemida para prevenir una hipervolemia severa. Bueno, y si el paciente, y descontinuar también el régimen del sodio una vez que se haya incrementado por encima de 125 miliequivalentes por litro. Ahora, si el paciente no tiene edemas, ¿sí? Hay que ver si la causa de hiponatremia es rápidamente reversible. Por ejemplo, en una hiponatremia debido a una hipovolemia verdadera, o una hiponatremia debido a una insuficiencia suprarrenal, o a una hiponatremia debido a un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, como por ejemplo después de una cirugía, o por dolor o inducido por drogas. Si es así, habrá que hacer una infusión exactamente igual si el paciente estuviera edematoso, pero se le agrega desmopresina. La desmopresina, cuando un paciente tiene una hipovolemia y una hiponatremia por hipovolemia, muchas veces cuando se restituye la volemia, ¿sí? Esos pacientes suelen estar, influenciados por la hormona, por la secreción inadecuada, por la antidiurética en realidad, perdón. Entonces, al estar influenciado por esa hormona, una vez que se recupera la volemia el paciente, se suprime abruptamente esta última, entonces eso puede hacer una sobrecorrección del sodio. Entonces para eso se da desmopresina, que es un análogo, digamos,
a la vasopresina y es para evitar esta sobrecorrección, ¿sí? Ahora, si el paciente no tiene síntomas de no tiene causas de hiponatremia rápidamente reversible, hay que ver si el paciente tiene alto riesgo de desmielización osmótica o síndrome de desmielización osmótica o mielonisis central pontina, que se pueden dar en pacientes que tienen alcoholismo, desnutrición, que tengan una enfermedad hepática o que tengan un sodio sérico menor a 105 miliequivalentes por litro o que estén asociados con una hipocalemia. Si tienen si es un paciente con esas comorbilidades, habrá que hacer el mismo tratamiento de una hiponatremia rápidamente reversible. Y si no lo tiene, habrá que infundir solución salina hipertónica al 3% durante 15 a 30 mililitros por hora, monitorizar el sodio sérico frecuentemente cada 2 a 4 horas y podemos administrar, eh, digamos, ajustar al 3% la solución salina en 24 horas para incrementar un sodio sérico a 4 a 6 mil equivalentes, ¿sí? Una vez, y los controles se hacen frecuentemente hasta que el paciente mejore la anatremia y lo lleve a mayor a 125, donde ahí podemos disminuir la frecuencia de los controles. Bueno, una de las complicaciones de la sobrecorrección de sodio es la desmineralización osmótica, ¿sí? Los síntomas neurológicos del síndrome de desmineralización osmótica suelen aparecer a los 2 o 6 días de la corrección de la hiponatremia. En este paciente, como tenemos en el gráfico, se puede ver que tenía una hiponatremia severa, menor a 110 miliequivalentes por litro, con síntomas neurológicos, y en 48 horas, ¿sí?, el paciente recuperó el sodio, o sea, se corrigió demasiado rápido, en aproximadamente 23 miliequivalentes en 48 horas, y en este caso el paciente desarrolló coma 2 días después, ¿sí? eh, el sodio sérico se volvió a disminuir rápidamente a 120 y luego se corrigió lentamente, ¿sí? Los síntomas neurológicos aquí mejoraron, lo que puede deberse a una disminución del sodio sérico o puede haber representado una resolución espontánea. A manera de resumen del síndrome de desmielización osmótica o mielonisis central pontina, las manifestaciones suelen retrasarse 2 a 6 días después de haberse sobrecorregido rápidamente la natremia. Los síntomas incluyen síntomas vulvares, alteraciones en comportamiento, paraparesia o cuadriparesia y depresiones del sensorio, ¿sí? Suelen ser irreversibles los síntomas. El diagnóstico se hace a través de una resonancia magnética de cerebro para detectar lesiones desmielinizantes hiperintensas en la protuberancia, sobre todo en fase T2. Puede no ser positiva hasta 4 semanas después del inicio de la enfermedad, por lo tanto, una resonancia magnética normal no excluye a la misma. Continuando con los trastornos hidroelectrolíticos, seguimos con los trastornos del potasio, en este caso la hipocalemia. Bueno, siguiendo a manera de introducción, el potasio, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es una dosis diaria de 3.500 miligramos día del mismo. De la ingesta, un 2% va a permanecer en el espacio plasmático, representando 4.000 equivalentes por litro, mientras que la mayor concentración del mismo se encuentra a nivel intracelular, representando 150.000 equivalentes por litro. Esos son el 98% del potasio que se ingiere. Para ello necesita la bomba de sodio potasio ATPasa que intercambia 2 potasios hacia el interior por 3 sodio hacia el exterior, ¿sí? Recordando que el potasio es el que determina el potencial de membrana, el potencial en reposo de las membranas, muchas veces la variabilidad clínica de los trastornos del mismo pueden dar desde una hipopotasemia leve hasta una hipercalemia o hiperpotasemia severa, donde los más afectados son el sistema de conducción, o sea, el cuadro más fatal es los trastornos de la conducción a nivel cardíaco. Y dentro de las formas de eliminación más frecuentes son a través de la orina el 80%, a través de las heces un 15% y del sudor un 5%. Se define hipocalemia cuando la concentración de potasio es menor a 3,5 miliequivalentes por litro
y la reducción del mismo puede resultar de una ingesta deficiente, ¿sí? O que haya una redistribución hacia el espacio intracelular o porque haya pérdidas tanto a nivel renal como extrarrenal. Recordando un poco, la insulina puede estimular a la bomba de sodio-potasio ATPasa y se ha visto, por ejemplo, pacientes con sobrecarga de glucosa que tienen reservas intactas de insulina. Ellos aumentaban la liberación de insulina e inducían la hipocalemia, ¿sí? Los, también a nivel adrenérgico, por ejemplo, los beta 2 como es el salbutamol o el fenoterol, lo que hace activar la adenilciclasa y un AMP cíclico intracelular, lo que a su vez aumenta o estimula, perdón, la bomba de sodio-potasio TPasa y así facilita la captación de potasio disminuyendo el potasio plasmático. Las catecolaminas también lo hacen, por ejemplo, la epinefrina al estimular a los receptores beta 2 y eso sucede, por ejemplo, en las hipocalemias en pacientes con isquemia coronaria, ¿sí? Y otro que lo podemos ver en los pacientes con alcalosis metabólica es que suelen tener trastornos de hipopotasemia, ¿sí? Lo contrario como la acidosis metabólica que produce hiperpotasemia. No se ha visto que las alcalosis o acidosis respiratorias influyan en los trastornos del potasio. ¿Cómo las clasificamos? Bueno, la concentración, según la concentración del potasio sérico pueden ser leves, de 3 a 3,5 milicorrientes por litro, moderada de 3 a 2,5 milicorrientes por litro y menor a 2,5 milicorrientes por litro es una hipocalemia severa. En cuanto a las causas de hipopotasemia, tenemos a las pseudo hipopotasemias que hay que tratar de identificarlas por el hecho de llevar un tratamiento erróneo de la hipocalemia, como son en las leucocitosis extremas, donde hay, pues sobre todo en las mayores a 100.000 células por milímetro cúbico, y también en aquellos casos donde hay retraso en el procesamiento de la muestra a temperatura ambiente. Se cree de que el aumento de la temperatura eh, estimula al metabolismo de la glucosa y eso ayuda a la captación del potasio intracelular, ¿sí? O sea que hay una relación inversa entre el aumento de la temperatura con la concentración de potasio, ¿sí? Después, ingesta del contenido de potasio en la dieta es raro, pero se puede ver también. Y en aquellos casos donde hay redistribución intracelular de potasio se puede ver tanto en la alcalosis metabólica, como explicamos al comienzo de la hipocalemia, la estimulación beta 2 enérgica o beta 2 agonistas, las condiciones de estrés, además de eso, del estrés o, por ejemplo, en la isquemia miocárdica, donde se produce por efecto de las catecolaminas, la insulina, porque estimula la bomba de sodio y potasio TPasa y con ello la reducción del potasio. La parálisis periódica hipopotasémica familiar, esta en realidad es una enfermedad hereditaria que es rara, en donde se producen ataques recidivantes de entre 6 a 24 horas de parálisis flácida, de predominio en el tronco y en las extremidades, y se produce por un ingreso masivo digamos, de potasio al interior celular, ¿sí? Se asocia muchas veces al hipertiroidismo y son más frecuentes pacientes de raza asiática. Después tenemos la proliferación de celular en leucemias, en linfoma de Burkitt y durante el tratamiento de la anemia megaloblástica, es decir, en aquellos tejidos que tienen rápido crecimiento celular. Por ejemplo, la de la anemia megaloblástica cuando se trata con B12 y ácido fólico, o en aquellos pacientes donde se le administra factores estimuladores de colonias, tanto de macrófagos como eh, de granulocitos, como es el filgastrin, el tratamiento de las neutropenias también puede dar, por distribución intracelular del potasio, reducción del mismo. Y también tenemos por pérdidas que pueden ser extrarrenales de potasio, como las causas digestivas, por ejemplo la diarrea o el uso crónico de laxantes en aquellos pacientes que tienen fístulas o adenomas vellosos, y también las otras pérdidas que son cutáneas, que pueden ser ante un ejercicio físico intenso o bien por quemaduras extensas, también puede dar pérdida de potasio, que dijimos que representa
normalmente el 5% de las pérdidas de potasio fisiológicas. También, y tenemos las pérdidas renales, que son, dentro de ellas las más frecuentes, son por el uso de diuréticos, que normalmente se acompaña de hipomagnesemia, ¿sí? Lo podemos dividir a las pérdidas renales de potasio con tensión arterial normal o tensión arterial aumentada, ¿sí? Con hipertensión o sin hipertensión. Los pacientes que tienen tensión arterial normal pueden ser porque estén usando diuréticos como las tiazidas u otro diurético. Normalmente la hipomagnesemia lo que hace es alterar la reabsorción tubular de potasio, y por lo que en estos pacientes cuando se lo sospecha hay que tratar primero la hipomagnesemia para pues, porque muchas veces el potasio se puede normalizar después de haber tratado este último, ¿sí? En los síndromes o trastornos tubulares, ¿sí? Como el síndrome de Bartter y Hittelmann, que estos se caracterizan en realidad porque hay pérdida renal de sal, porque hay alcalosis metabólica y lo consiguiente hipopotasemia, porque hay un aumento de la renina y aldosterona, y porque en estos síndromes la tensión arterial suele ser normal, ¿sí? Porque hay una resistencia a la acción presora de la angiotensina 2, ¿sí? La diferencia entre ambos es que el síndrome de Bartter tiene hiper o calciuria normal, mientras que el síndrome de Hittelmann tiene hipomagnesemia con hipocalciuria, ¿sí? Después tenemos los casos de el hiperaldosteronismo, que puede producir hipopotasemia, es uno de los principales mecanismos en el hiperaldosteronismo primario, eh, que en realidad estos cursan con hipertensión arterial y una hiperactividad mineralocorticoide, ¿sí? Y también tenemos el síndrome de Cushing, sobre todo el síndrome de Cushing paraneoplásico, que en estos casos hay una hiperactividad mineralocorticoide que disminuye el potasio, y en las hipertensiones vasculorrenales o lesiones de las arteriolas por hipertensión arterial maligna, eso genera isquemia a nivel renal, aumentando así la producción de renina y aldosterona, y eso lleva a la pérdida de potasio a nivel renal. Normalmente en los pacientes con cetoacidosis diabética, que son otra de las causas, recordando de que eh, puede haber también pérdida renal de potasio, y en los casos de hipomagnesemia, normalmente el 40% de los pacientes con hipocalemia suelen tener este trastorno, ¿sí? Entonces, cuando se sospecha, se trata la hipomagnesemia primero porque probablemente pueda corregir el potasio después. Las manifestaciones clínicas son proporcional al grado y a la duración de la reducción del potasio sérico, y los síntomas generalmente no se manifiestan hasta que el potasio sérico esté por debajo de 3 miliequivalentes por litro, a menos que el potasio descienda rápidamente o el paciente tenga un factor potenciador, como por ejemplo una predisposición a alguna arritmia debido al uso de digitálicos. Normalmente los síntomas son neurológicos y musculares y digestivos, ¿sí? Clínicamente se puede manifestar a nivel muscular como una debilidad muscular grave, sobre todo de predominio de distal proximal, es decir, comenzando por miembros inferiores, tronco y miembros superiores, hasta producir la parálisis muscular, ¿sí? Eso puede llevar a una insuficiencia respiratoria grave y la muerte, y a nivel del músculo liso, a nivel digestivo, puede producir un hilo paralítico. Se produce sobre todo cuando el potasio está por debajo de 2,5 milicavalentes por litro o su inicio es de forma aguda. En la rhabdomiólisis isquémica no hay vasodilatación. Normalmente en los pacientes con eh, ejercicio físico, las células musculares liberan potasio al interior al espacio intravascular, generando vasodilatación. Cuando hay una depresión profunda del potasio, se produce una rhabdomiólisis isquémica por el hecho de que no hay vasodilatación. A nivel renal, la hipopotasemia puede producir cambios estructurales y funcionales del riñón, como puede ser la capacidad de concentración deteriorada, como una mayor producción de amoníaco, una reabsorción de sodio alterada, una mayor reabsorción de bicarbonato, pueden producir nefropatía hipopotasémica y elevación de la presión arterial. A nivel cardíaca, pueden generar tanto la hipo como la hiperpotasemia alteraciones electrocardiográficas, como pueden ser aplanamiento e inversión de la T,
una onda U prominente en B4 a B6, el descenso del segmento ST, una prolongación del intervalo QT y PR, ensanchamiento del QRS y arritmias ventriculares, y estos suelen tener una predisposición a las arritmias cuando hay hipomagnesemia, isquemia, el uso de digitálicos y los beta-2 adrenérgicos. ¿Qué solicitamos a la hora de tener un paciente con hipocalemia? Bueno, obviamente que la vamos a definir con el bienograma, la urea y creatinina, una orina completa, una muestra helada de orina, una gasometría para ver el estado óseo base y puede ser también una orina en 24 horas y el gradiente transtubular de potasio, ¿sí? Eh, digamos, el estudio detallado de qué causa tiene la hipocalemia, en realidad queda en un segundo plano si la hipocalemia que tenemos es severa, ¿sí? Que deberá ser reposicionada los electrolitos, o sea, el potasio, de manera urgente, ¿sí? Y en los casos de hipopotasemias severas o moderadas a severas hay que hacer un electrocardiograma. Bueno, dentro de los algoritmos diagnósticos de la hipopotasemia, ante la presencia del mismo de menor a 3,5 miliequivalentes por litro, lo primero que hay que descartar es la pseudohipocalemia. Esto se determina a través de la separación del plasma y dejándolo a 4 grados centígrados en la muestra extraída. Normalmente las pérdidas estas renales de potasio se corrigen a través de la excreción de potasio a nivel renal. Por lo tanto, la primera consideración que tenemos que hacer ante una hipopotasemia es ver cómo está la función del riñón en cuanto a la eliminación del potasio, ¿sí? Entonces lo que se dosa es el potasio en la orina, que puede ser a través de la fracción excretada de potasio o el índice potasio creatinina de 24 horas. Lo que se espera es que el riñón, ante la hipopotasemia, elimine menos de 15 milimoles por día o menos de 15 mil equivalentes por día de potasio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos menos de 15, quiere decir de que el riñón está funcionando bien, acorde a la hipopotasemia, y que las pérdidas del mismo son de origen extrarrenal. Como por ejemplo, un aporte insuficiente de potasio tanto de la dieta, por pérdidas, como puede ser por uso de diuréticos remotos, por pérdidas gastrointestinales o por pérdidas cutáneas como la sudoración profusa o quemaduras. O porque haya una redistribución transcelular del potasio, como puede ser por el uso de insulina, de bicarbonato, por estimulación beta-adrenérgica, agonista y el estrés también, porque tenga una entidad rara que es la parálisis periódica hipopotasémica familiar, o el uso de digitálicos. Ahora bien, si el paciente tiene eh, una respuesta, digamos, el riñón tiene una respuesta aumentada frente a la hipopotasemia, es decir, mayor a 15 miliequivalentes por día o milimoles por día, hay que valorar si el riñón no está influenciado por acción mineralocorticoide o no, ¿sí? Para eso se hace el gradiente transtubular de potasio, que este gradiente es lo que me permite a mí saber si tiene presencia o no de actividad mineralocorticoide. La ausencia de ella nos da un gradiente transtubular de potasio menor de 4, y cuando hay presencia mineralocorticoide es mayor a 7, ¿sí? Si es menor a 4, quiere decir que el paciente tiene un flujo aumentado en el túbulo distal que puede intercambiar sodio por potasio en la parte distal de la nefrona. Entonces, eso pueden ser causas por el uso de diuréticos, perdedores de potasio, como de azotiazídicos, la ingesta de cloruro de sodio, que intercambia más sodio por potasio, o diuresis osmótica. Ahora, si el paciente tiene presencia de actividad mineralocorticoide, hay que pensar que el paciente puede tener o tubulopatías o presencia anormal de aniones en el túbulo distal, ¿sí? Para eso, si tiene más de 7, hay que valorar cómo está el volumen extracelular. Si está normal, hay que ver si está o no hipertenso, si tiene hipertensión. Si el paciente no tiene hipertensión y el volumen extracelular está normal, habrá que dosar el magnesio porque, como dijimos anteriormente, muchas veces los pacientes con hipocalemia suelen estar asociados a hipomagnesemia. Una vez corregido
magnesio normaliza los niveles séricos de potasio. Ahora bien, si el paciente está hipertenso, habrá que dosar la renina, porque la renina puede estar normal o aumentada en los casos de estenosis de arteria renal, en hipertensión arterial maligna o un tumor secretor de renina que nos aumente la excreción de potasio, o bien que la renina sea normal. En ese caso, perdón, que la renina esté disminuida. Si la renina está disminuida, habrá que dosar la aldosterona porque un paciente que tiene un hiperaldosteronismo primario está influenciado el túbulo portal distal por este mineralocorticoide que ayuda a mayor eliminación de potasio eh, a nivel, a nivel renal, ¿sí? Pero si la aldosterona está disminuida, habrá que pensar en que el paciente está recibiendo mineralocorticoides exógenos o, más raro, como es el síndrome de Little. Y si el volumen extracelular está bajo, ¿sí? Habrá que ver cómo están los iones en la orina, ¿sí? Dosando el cloro y el sodio. La disminución del cloro suele estar asociado en los casos de vómitos y en ese caso, por eso cuando dijimos que había que solicitar en las hipocalemias era la gasometría arterial, porque normalmente cuando el sodio y cuando el cloro está bajo suele haber alcalosis. Mientras que si el sodio es el que está bajo, por ejemplo en casos de diarrea, normalmente suele estar acompañado de acidosis metabólica, ¿sí? Ahora, si entre el cloro y el sodio en orina es indistinto o está aumentado, hay que ver que el paciente puede llegar a tener tubulopatías, como dije anteriormente, el síndrome de Bardet o de Hittelmann, o porque esté con hipomagnesemia o esté usando diuréticos. Bueno, en cuanto al tratamiento, la urgencia depende siempre de la gravedad de la hipopotasemia y de las comorbilidades que tenga el paciente. Se basa en la administración de potasio y debe realizarse un diagnóstico etiológico lo antes posible y corregir la causa. Como dijimos, muchas veces no importa la causa de la hipocalemia cuando la misma es severa, ¿sí? Y sobre todo cuando tiene alteraciones en el electrocardiograma. Por eso en ese caso primero se repone el potasio y después se determina la causa de la misma. Este es un algoritmo para el tratamiento de la hipopotasemia en los que hay que valorar la severidad y la estimación del déficit de potasio y analizar las alteraciones hidroelectrolíticas acompañantes como por ejemplo la hipomagnesemia y el equilibrio ácido-base, como dijimos. En aquellos pacientes que tienen disminuido el cloro, ¿sí? Urinario, a través de vómitos pueden estar acompañados de alcalosis, mientras que los que tienen diarrea tienen acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene hipomagnesemia, se corrige. Si tiene una acidosis metabólica, hay que corregirla, pero nunca antes de la corrección de la hipopotasemia, ¿sí? Después hay que definir si el paciente tiene criterios de gravedad. Si no tiene criterios de gravedad, hay que administrar un potasio bioral, puede ser con preparados y con la dieta, y si el paciente tiene una tubulopatía o presencia de diuréticos, habrá que dar diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Ahora, si el paciente no tiene criterios de gravedad y tampoco tiene, pero tiene, perdón, intolerancia digestiva, hay que sospechar de un hilio paralítico, entonces ya es candidato a cloruro de potasio endovenoso. Lo mismo que si el paciente tiene criterios de gravedad, es decir, alteraciones en el electrocardiograma, como por ejemplo planeamiento, inversión de la onda T, la onda U prominente, un paciente que tenga prolongación del QT o el PR o arritmias, o que tenga una predisposición a realizarlas, como por ejemplo pacientes con intoxicación o tratamiento con digitálicos, o una cetoacidosis diabética, o una debilidad muscular, por ejemplo, está hipoventilando. En ese caso también son candidatos a cloruro de potasio endovenoso. En realidad se administra una solución que no tiene que ser glucosada para evitar esto, que se estimule la liberación de insulina y aumentar más el potasio al interior celular. Se dan 20.000 equivalentes en 500 mililitros o 10.000 equivalentes por hora por vía periférica. O si no, se pueden administrar 30.000 equivalentes en 500 mililitros de suero
o 40.000 equivalentes por hora por una vía central, ¿sí? Siempre hay que monitorar frecuentemente el potasio sérico y el potasio urinario para ajustar la reposición. Por cada disminución de 1 equivalente por litro en el potasio sérico, las reservas de potasio bajan entre 200 y 400 equivalentes. Para aumentar la cifra de potasio en 1 equivalente por litro, habrá que administrarlo entre 100 y 200 equivalentes de potasio. Debe administrarse en una solución con una concentración que sea inferior a 50 equivalentes por litro, a un ritmo inferior a 20 equivalentes por hora, y en una cantidad diaria total que no exceda los 200 equivalentes. En la práctica, lo que nosotros hacemos es, si es vía periférica, en realidad suelen ser 3 ampollas de cloruro de sodio, que contienen cada ampolla 15.000 equivalentes por litro, es decir, que tienen 45.000 equivalentes. Se lo administra diluido, siempre diluido que pueden generar flebitis, y en un tiempo lento, normalmente suele ser entre a 4 horas, ¿sí? Cuando es vía central, como dije anteriormente en el algoritmo, se pueden administrar más dosis. Si el paciente, por ejemplo, tiene alteraciones en el fosfato, lo que hacemos en la práctica es administrar fosfato de potasio, pero hay que tener en cuenta que son 60.000 equivalentes lo que vienen en la ampolla, ¿sí? Entonces no hay que hacer tres ampollas, sino con una ampolla ya estaríamos bien para cubrir tanto el potasio como el fósforo, ¿sí? Es decir, una ampolla diluida en 300 a pasar en 4 horas aproximadamente. Las sales de potasio se utilizan en la hipocalemia leve y asintomática. Se dan 60 a 80 mil equivalentes diarios repartidos cada 6 horas y luego de una dosis de esta, de entre 40 y 60, aumenta 1 punto o 1,5 mil equivalentes por litro el potasio. El otro que se suele usar es el cloruro de potasio, que es comprimidos, o el gluconato de potasio, que es en solución, ¿sí? En jarabe. El cloruro de potasio es el Control K, que son 1.500 miligramos, que equivalen a 20.000 equivalentes de potasio, o se puede dar la mitad, que equivale a 10.000 equivalentes cada 6 u 8 horas. O el gluconato de potasio, que es el CAON, más conocido como CAON, que son 15 mililitros, que contienen 20.000 equivalentes por litro, repartidos cada 6 u 8 horas. Continuando, tenemos la hipercalemia. La hipercalemia se define cuando el potasio sérico es mayor a 5,5 equivalentes por litro. La incidencia de este trastorno electrolítico es mayor en la población anciana, sobre todo porque tienen disminuida la secreción de renina y eso genera un hipoaldosteronismo hiporreninémico. Es de las alteraciones electrolíticas la más grave porque puede producir arritmias ventriculares fatales en cuestiones de minutos, y sus causas son por liberación desde las células, es decir, por lisis, o porque disminuye su excreción renal. Y la causa más frecuente, de hecho, de hipercalemia crónica es en la enfermedad renal crónica, cuando la tasa de filtrado glomerular baja por debajo de 10 a 15 mililitros por minuto. La podemos clasificar en leve de 5,5 a 6,5 milicorrientes por litro, moderada de 6,5 a 8 y más de 8 severa. En las hiperpotasemias lo que primero hay que descartar son las falsas hipercalemias, que pueden ser ante una muestra hemolizada o por un torniquete excesivamente apretado o contracción muscular. En los casos de trombocitosis intensa o leucocitosis mayor a 200.000 células por milímetro cúbico, en ese caso, durante el proceso de coagulación de la sangre, los leucocitos y las plaquetas, que son ricos en potasio, pueden liberar del espacio intracelular al extracelular, ¿sí? Otra causa de hiperpotasemia es el aporte excesivo del potasio bioral o endovenoso, que en realidad de por sí sola no producen hiperpotasemia, sino que la mayoría de las veces suelen tener acompañado alteración en la excreción debido a un hipoaldosteronismo o bien insuficiencia renal, ¿sí? Como predisponente a la hipercalemia, ¿sí? Y después tenemos que, por ejemplo, en la insuficiencia renal, por sí sola puede producir hipercalemia cuando el filtrado glomerular es menor a 10 o a 15 mililitros por minuto.
a excepción de el caso de la acidosis tubular renal tipo 4, ¿sí? Que puede aparecer hipercalemia con grados menores de disminución del filtrado glomerular, y este cuadro se caracteriza porque hay un hipoaldosteronismo e hiperpotasemia asociado a diversas enfermedades renales que pueden ser nefropatías diabéticas, intersticiales o uropatías obstructivas. El origen está en la inhibición de la síntesis de renina, que es dependiente de las prostaglandinas, que por lo que hacen de que disminuya la aldosterona, ¿sí? También tenemos en la práctica, lo más común es la insuficiencia renal agudo-crónica y también el uso de fármacos. En la enfermedad de Addison hay que sospecharla, sobre todo cuando hay un déficit, eh, cuando hay una hiponatremia asociado a acidosis metabólica e hipercalemia en un paciente con hipotensión extrema, ¿sí? En ese caso hay que tratarlo hasta que se demuestre lo contrario. En la hiperplasia adrenal congénita también, en los casos de hipoaldosteronismo hiporreninémico, o sea, no haber renina, no se secreta aldosterona, y al no tener aldosterona no se puede eh, intercambiar el potasio hacia en el túbulo contorno distal por sodio, ¿sí? Aumentando el mismo. Y hay fármacos también que inhiben la secreción renal de potasio, como el uso de diuréticos. Otro de los fármacos que interfieren en la liberación y o secreción de aldosterona son los IECA, los ARA, em, que bueno, estos pueden producir también hipercalemia, sobre todo, como dijimos antes, en los pacientes ancianos. La hipercalemia, como dijimos al comienzo de la clase, es que son más frecuentes en los pacientes ancianos porque tienen hipoaldosteronismo hiporreninémico y porque además son pacientes que son tratados con varios fármacos, sobre todo los IECA o ARA, que predisponen a la hipercalemia, ¿sí? Y los diuréticos ahorradores de potasio suelen ser el amiloride, el tramtireno, la espironolactona y la eprenona. Y dentro de lo que es la insuficiencia suprarrenal también puede producir el déficit de aldosterona con disminución en la eliminación del potasio. Y otra forma de producir hipercalemia suelen ser por el paso de potasio al líquido extracelular, como suelen ser la acidosis, ¿sí? Como regla general, eh, el potasio le gusta mucho el ácido, como para que así lo recuerden. En casos de acidosis metabólica o una cetoacidosis diabética, por ejemplo, puede haber hipercalemia, ¿sí? En procesos de lisis celular, como en traumatismos extensos, quemaduras o en la lisis tumoral, puede también, por la destrucción intensa de células, puede aumentar el potasio. En la parálisis periódica hiperpotasémica, o todo lo contrario a la hipocalemia, como pueden ser en los déficits de insulina o la hiperglucemia grave, ¿sí? Y también fármacos como los beta bloqueantes, dijimos que los beta agonistas producen entrada de potasio a la célula, los bloqueantes beta producen aumento de hipercalemia, ¿sí? La intoxicación digitálica y el uso de succinilcolina. La clínica, bueno, básicamente es similar, se afecta la parte cardíaca y neuromuscular. A nivel cardíaco puede haber trastornos en la conducción y a nivel neuromuscular parestesias, debilidad muscular proximal y parálisis, ¿sí? Estas son las manifestaciones electrocardiográficas, es decir, cuando hay cardiatoxicidad por hiperpotasemia, donde dependiendo del nivel de potasio deberemos ver, se podrán ver en realidad distintas alteraciones en el electro. Cuando hay una concentración de potasio equivalente a 6,5 miliequivalentes por litro, se pueden ver las ondas T picudas, ¿sí? Cuando es mayor a 7, hay un aumento del PR, ¿sí? Y se pierde la onda P y aumentan o se va ensanchando el QRS, ¿sí? Eso puede llevar a que si el paciente, digamos, si el potasio progresa a una concentración superior, mayor a 8 miliequivalentes por litro, que ese QRS se termine ensanchando y generar arritmias ventriculares como taquicardia, fibrilación ventricular o torcidas de punta y llevar al paro cardíaco.
Bueno, el diagnóstico se basa en la excreción urinaria de potasio en 24 horas, que debe ser mayor a 100 mil equivalentes por día si la respuesta renal es adecuada, ¿sí? Se utiliza el gradiente transtubular de potasio, que es el que va a reflejar la actividad mineralocorticoide en el túbulo contorneado distal cuando hay una función renal normal, ¿sí? Esta actividad o este gradiente tiene que ser mayor a 7 si la respuesta aldosterónica es adecuada a la hipercalemia, ¿sí? El cociente entre el sodio, el potasio urinario y la creatinina urinaria, si es menor a 20 mililitros por milimoles, indica que hay un déficit en la excreción renal de potasio y por lo tanto una respuesta renal inadecuada. Y la fracción excretada de potasio refleja lo que es la cantidad excretada de potasio en relación a la cantidad filtrada y sirve para evaluar la hipercalemia en contexto de enfermedad renal crónica. Bueno, si nosotros entendemos los distintos tipos de métodos para poder estudiar la hipercalemia, como renuncié anteriormente, si entendemos eso, podemos saber de qué causa viene la hiperpotasemia, ¿sí? Si tenemos un potasio sérico mayor a 5,5 miligramos por litro, hay que preguntarse primero si tiene una lisis celular, ¿sí? Si la tiene, quiere decir que el paciente puede tener una pseudo hiperpotasemia. Descartar las causas. Ahora, si no tiene lisis celular, habrá que ver cómo está el potasio urinario en 24 horas y el gradiente transtubular de potasio. Como dije, el riñón ante una hiperpotasemia excreta más de 100 mili equivalentes en orina de 24 horas, ¿sí? O tiene una actividad mineralocorticoide, es decir, un gradiente transtubular de potasio mayor a 7, ¿sí? Quiere decir que por acción de la aldosterona va a actuar a nivel túbulo contorneado proximal, distal, perdón, y va a ayudar a eliminar el potasio en exceso intercambiándolo por sodio, ¿sí? Si el paciente tiene más de 100 y mayor a 7 el gradiente transtubular de potasio, habrá que pensar si tiene redistribución, es decir, si están con un cuadro de acidosis, de hiperglucemia, con el uso de beta bloqueantes o intoxicación digitálica, o que esté lisando muchas células, como por ejemplo en un análisis tumoral, en traumatismos extensos, en quemaduras, en hemólisis, en rhabdomiólisis, o lo que es menos frecuente y raro por ingesta excesiva de potasio, ¿sí? Si, si ante esta hipercalemia el riñón no responde adecuadamente, es decir, que el potasio que está excretando es menor a 100 miliequivalentes en orina 24 horas, o si la actividad mineralocorticoide medida a través del gradiente transtubular de potasio es menor a 5 o 7, habrá que ver primero cómo está el filtrado glomerular, ¿sí? Porque si el filtrado glomerular está disminuido, ya entraríamos en las causas de la insuficiencia renal por disminución del flujo tubular. En cambio, si el paciente no tiene alterado el flujo o el filtrado glomerular, habrá que pensar que puede llegar a tener un déficit de mineralocorticoides o déficit en la secreción tubular de potasio, ¿sí? Para diferenciar estas, lo que se hace es en pacientes que tienen función renal normal, se pide el gradiente transtubular de potasio y se valora, ¿sí? Si tiene, como dije, un gradiente transtubular menor a 5, se hace lo que es la prueba de la fludrocortisona, ¿sí? Y se valora la respuesta a las 4 horas, ¿sí? La prueba de la fludrocortisona lo que hace es administrarse fludrocortisona entre 0,1 a 0,3 miligramos vía oral o una dosis en bolo de 100 miligramos endovenosos de hidrocortisona y se revalúa a las 4 horas con el gradiente transtubular de potasio, ¿sí? En ese caso, sí, al reevaluar el gradiente transtubular de potasio nos da mayor a 10, ¿sí? Estamos en presencia de un hipoaldosteronismo primario o secundario, ¿sí? Por lo que en ese caso habrá que medir los niveles de renina y aldosterona. Pero si en cambio nos da un gradiente transtubular de potasio menor a 10, ¿sí? Habrá que ver si el paciente está hipotenso y la renina y la aldosterona están aumentadas. En ese caso podemos tener un pseudo hipoaldosteronismo o que esté con diuréticos o errores de potasio con la trimetoprima o imipenem, por ejemplo, que pueden inducir a esto.
Y si la concentración, el gradiente transtabular de potasio da menos de 10, pero el paciente está hipertenso y la concentración de renina y aldosterona están disminuidas, habrá que pensar en una acidosis tubular renal tipo 4 o uso de medicamentos como la ciclosporina. Bueno, en toda hipercalemia grave hay que tener siempre presente un electrocardiograma porque puede llevar a arritmias, por lo que es considerado una urgencia médica, ¿sí? Este es un algoritmo que nos permite guiarnos a través de el tratamiento de una hiperpotasemia. Ante la presencia de la misma, hay que hacer un electrocardiograma, ¿sí? Para evaluar si tiene o no alteraciones en el electro. Si hay signos de hiperpotasemia, como por ejemplo ondas tepicudas, prolongación del PR, pérdida del onda P o ensantamiento del QRS o bradicardia, hay que hacer un tratamiento urgente, ¿sí? ¿Con qué? Con sales de calcio, con beta agonistas, con insulina asociada a glucosa, diuréticos de asa para eliminar el potasio o resina, ¿sí? Si el paciente mejora, habrá que hacer una evaluación etiológica y tratar a largo plazo, un tratamiento a largo plazo, ¿sí? Habrá que ver tratamiento de la causa de la hiperpotasemia, restricción del potasio en la dieta, valorar la suspensión de fármacos, resinas de intercambio catiónico, el uso de diuréticos de asa y si el paciente necesita una prueba de fluorocortisona para determinar la causa de la misma, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene una alteración en el electro, hacemos un tratamiento urgente, habrá que ver si el paciente tiene una insuficiencia renal severa o ausencia de mejoría, que en ese caso, ante pacientes con hipercalemia refractaria a tratamiento, son candidatos a diálisis, ¿sí? Y hacer la misma evaluación que si el paciente mejora. En cambio, si el electrocardiograma no muestra alteraciones, habrá que reevaluar nuevamente después del tratamiento cómo viene o si ha descendido o no el potasio, ¿sí? Si se confirma una hiperpotasemia verdadera, habrá que ver si es severa o moderada, seguiremos el siguiente algoritmo, pero si tiene una pseudo hiperpotasemia, bueno, descartaremos que la misma es real. El tratamiento de la hipercalemia severa se basa principalmente en, primero, como objetivo, antagonizar el efecto tóxico sobre el corazón con gluconato de calcio, estimular la entrada de potasio al interior celular con el uso de glucosa e insulina y beta-2 agonistas con bicarbonato en algunas ocasiones, ¿sí? Si existe acidosis, y reducir el potasio corporal total, ¿sí? O sea, hacer medidas de cardioprotección, redistribución y eliminación del potasio, ¿sí? En cuanto a la cardioprotección, lo hacemos con gluconato de calcio al 10%, ¿sí? Que suelen ser entre 10 a 30 mililitros, 10% en 2 o 3 minutos endovenoso. O sea, es una ampolla al 10%, se lo da en 2 a 5 minutos endovenoso, lo que hace es antagonizar el efecto cardíaco de la hiperpotasemia durante 30 a 60 minutos y el inicio de la acción suele ser entre 5 a 10 minutos. Para hacer redistribución, lo que hacemos es usar beta agonistas como el salbutamol, ¿sí? Que puede ser nebulizado o endovenoso, y también el uso de la insulina asociado a glucosa para evitar hipoglucemias. Se hacen 10 unidades de insulina rápida en 50 gramos de glucosa, es decir, 500 mililitros de glucosa al 10% o 50 mililitros de glucosa al 50% endovenoso en 15 minutos, y eso dura aproximadamente entre 6 a 8 horas, ¿sí? Y el uso de bicarbonato de sodio, en realidad sí existe acidosis metabólica. Y en cuanto a la eliminación de potasio, se utiliza la furosemida o torasemida, que las furosemidas pueden ser de 1 a 5 ampollas de 40 miligramos endovenoso durante 30 minutos es el inicio de acción y suele durar horas, ¿sí? En caso de que la hipercalemia sea refractaria al tratamiento médico, bueno, el paciente será candidato a diálisis, tanto peritoneal o hemodiálisis. Muchas gracias a todos y esta es la bibliografía consultada.